Saludos mis hermanos, Dios los bendiga. Ortega y Murillo han aprovechado bondades de la democracia para disfrazar su proyecto totalitario y corrupto. Recuerda suscribirte y activa la campanita. Dale me gusta y comparte. Los dictadores de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, han aprovechado las bondades que ofrece la democracia para asaltar el poder en Nicaragua e instaurar un régimen totalitario y corrupto, y además ahora se perfila como una dinastía, advierte el Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica, CECAM, en su más reciente boletín de análisis político. El análisis dedicado a los nuevos autoritarismos en Centroamérica, que ya había sido presentado en conferencia de prensa y que ahora publican en el boletín, editado por esa organización, destaca que las dictaduras que se están estableciendo en la región al inicio se muestran respetuosos de los principios democráticos, pero en la práctica y en la medida en que se acomodan van revelando que en realidad se trata de los autoritarismos remanentes del siglo XX, revestidos con nuevos ropajes y están resurgiendo. Estas nuevas dictaduras, indica el análisis, tienen como común denominador la persecución penal como instrumento político, las restricciones al derecho de asociación ciudadana y a la persecución en contra de las personas defensoras de los derechos humanos. Estos patrones autoritarios, señala el CECAM, se repiten en todos los países de la región. Sin embargo, los casos más críticos son Nicaragua, El Salvador y Guatemala. El CECAM advierte que el patrón principal de los autoritarismos centroamericanos consiste en la concentración de poder en manos de los ejecutivos, la aplicación de políticas clientelistas y populistas, así como el uso de las tecnologías de la comunicación y las redes sociales para reforzar el culto a las personalidades de los dictadores. El caso más crítico es el de Nicaragua, donde los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo ejecutan una apabullante campaña de culto a su personalidad a todos los niveles. Incluso en los colegios de primaria obligan a los niños a darle gracias a los tiranos o a la merienda escolar, que es donada por organismos internacionales, y a los empleados públicos los fuerzan a agradecer a los dictadores por el salario que reciben producto de su trabajo. El organismo advierte que las dictaduras han avanzado aceleradamente en el control y subordinación de los demás poderes estatales, rompiendo el equilibrio e independencia entre ellos. Y en este aspecto también destaca Nicaragua, que es el más crítico de los casos, considerando que el régimen de los Ortega Murillo ha impuesto su control total sobre el aparato legislativo, la Corte Suprema de Justicia y las demás instituciones del Poder Judicial, como el Ministerio Público. El análisis del CECAM apunta que la corrupción se ha convertido en un mal endémico en todos los países de la región, y por supuesto Nicaragua, bajo la administración de los dictadores Ortega y Murillo, sigue siendo uno de los casos más graves. El informe resalta que según Transparencia Internacional, en cuanto a corrupción, todos los países de Centroamérica
se ubican en posiciones desfavorables y dos de ellos, Nicaragua y Honduras, han retrocedido. Nicaragua es un caso crítico, muy crítico, considerando que la centralización del poder en las figuras de Daniel Ortega y Rosario Murillo han abierto una enorme discrecionalidad en la toma de decisiones, dejando la ley a un lado y procediendo de manera absolutamente arbitraria, según su conveniencia o voluntad, señala el documento. Y agrega que los altos niveles de discrecionalidad y corrupción han servido para fortalecer al grupo económico conformado alrededor de la familia Ortega Murillo, quien controla los principales rubros de actividad en el país. El informe hace hincapié que la corrupción en Nicaragua ha alcanzado niveles escandalosos e insospechados, pues muchos funcionarios públicos cometen actos de corrupción alentados por las prácticas que observan en sus superiores y porque no hay instituciones de control y sanción. En mi opinión, esta noticia la quiero compartir con cada uno de ustedes y que ustedes la compartan con los demás. En primer lugar, sabemos que existe corrupción en muchos países en el mundo, pero ¿por qué Nicaragua es como el ojo del huracán, que ahora es como un centro de atención? Porque, en primer lugar, debo recordar que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, todo lo que vaya en contra de ellos lo quieren destituir, lo quieren destruir, lo quieren sacar del país. La iglesia, los laicos, aquellos políticos opositores, todo aquello que vaya en contra de su voluntad, de su orgullo, de su ego, entonces ellos lo quieren sacar. Por esa razón es que ellos tienen manos en todo el tren gubernamental, porque todo lo quieren manejar a su antojo, a su manera. Estuve leyendo, más o menos, Monseñor Álvarez tiene 460 días como preso de conciencia en la cárcel La Modelo. Y una de las razones por la que Monseñor Álvarez está ahí como preso de conciencia es por ser resistencia al gobierno tirano, defender a su pueblo de este mismo gobierno. Y es muy importante reconocer el valor, la valentía que tiene el obispo de Matagalpa. No solamente porque se quede en la cárcel, porque a pesar de tener 3 intentos de ser desterrado según el gobierno, en lo que comunica el gobierno, el obispo dice el gobierno que el obispo se niega. Pero no solamente por eso es un mártir y es un hombre de fe, es un hombre valiente, sino más bien porque él se queda como para seguir protegiendo su pueblo, para no dejar a su pueblo solo a pesar de que está en un lugar oscuro, sediento, con hambre, con sed, con falta de alimentación, etc. He visto comentarios de personas que comentan dentro de la plataforma del canal, en algunos videos, no en todos, que hablan sobre que el obispo tendría que permanecer esa cantidad de años y dicen ofensas en contra del obispo. El obispo de Matagalpa no debería ni durar un segundo en ninguna cárcel en ninguna parte del mundo, porque el obispo de Matagalpa está defendiendo la fe y está defendiendo al pueblo en contra de las violaciones de los derechos humanos. Cuando un gobierno, en este caso el gobierno de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, quieren gobernar
todo, absolutamente todo, y quieren que todo el mundo le agradezca, que los empleados, los niños, todos le agradezcan porque supuestamente ellos son benefactores de la benevolencia. Supuestamente ellos son misericordiosos con el pueblo, ellos son democráticos con el pueblo, ellos ayudan al pueblo, ellos no le quitan nada al pueblo, ellos solamente son buenos y los malos son los otros. Aquí es donde se reinvierten los papeles. El bueno que actúa con amor y con bondad es el malo. Y el malo de la película, que es el ogro, que es el tirano, que es el malvado, entonces es el bueno. Analicemos bien la situación que perfila Nicaragua para el próximo año que entra, el 2024. La iglesia tiene muy pocos sacerdotes que estén al servicio porque muchos de ellos están desterrados. Actualmente, el único obispo que está detenido en la cárcel es Monseñor Álvarez. Los demás sacerdotes celebran la misa y demás, pero no dicen nada. Y eso deja mucho que desear, mucho que desear. Por esa misma razón, hermano y hermana, me pareció muy interesante esta noticia. Y por eso le invito a ustedes que la compartan para que más personas se den cuenta de lo que está pasando en Nicaragua y ayuden por medio de la oración que este pueblo sea liberado. Y no solamente que sea liberado, sino también que sirva como testimonio para otros países, para otros gobernantes, que si el mundo, muchas personas se colocan en oración en favor de alguien, en favor de un pueblo, de una ciudad, de una persona, tarde o temprano la misericordia de Dios se derrama y Dios obra el milagro. Pidamos a la siempre Virgen María que ella, que intercede por cada uno de nosotros, interceda por Nicaragua, interceda por tantos otros países donde no existe la democracia, donde se hostiga a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, donde se persigue la fe, para que el amor de Jesucristo se derrame sobre ellos y este sea un país libre completamente en el nombre de Jesucristo. Hermano y hermana, a veces es difícil, y yo mismo se lo digo por experiencia. Es difícil muchas veces mantener la fe en una petición, en un proyecto, en una situación que un espíritu te oprime, en una enfermedad. Es difícil, pero tarde o temprano, Dios en su infinita misericordia, como su tiempo perfecto, derramará la gracia. Sobre todo si nosotros acudimos a la siempre Virgen María, porque ella es la única que tiene la gracia particular de poder cambiar los planes del Señor en favor de cada persona en el mundo entero. Recordar el Evangelio de San Juan capítulo 2 en las bodas de Caná, que la siempre Virgen María intercedió por el vino que hacía falta. Entonces, sin embargo, Jesús le responde, no es mi momento, no es la hora, pero ella se lo pidió. Y como el respeto que ella se merece como su madre, el amor que Él le tiene, y sobre todo que Él no va a violentar los mismos mandamientos ha escrito en la tabla de la ley a través de Moisés. Entonces pidamos siempre a la Virgen María, en esos momentos de dolor, en esos momentos de angustia y de felicidad, que siempre interceda por nosotros, especialmente por esos casos tan particulares, que ella interceda por nosotros para que su Hijo Jesucristo adelante los planes. Que Monseñor Álvarez, por intercesión de Nuestra Señora de las Mercedes, se rompa esa cadena y salga libre para la gloria y la honra de Jesucristo, Dios y Señor nuestro. Dios lo bendiga.